y había el santuario, el lugar santísimo más adentro, ¿no? Donde había también el arca del pacto, ¿no? Con ángeles y una tapa de oro y todo esto. Y como que ahí moraba, de alguna manera se percibe que había una idea como que ahí moraba realmente Dios. ¿Me explico? Como que ahí está habitando Dios, como que dice aquí también en el verso 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, ahí voy a habitar, ahí voy a estar. Eso era su comprensión en la época de Moisés. Yo lo llamo el tabernáculo una revelación limitada. Una revelación limitada de la presencia y gloria de Dios, ¿no? Claro, nosotros lo miramos como que, como que limitado, wow, qué hermoso, más bien, qué gloria hubiera sido estando ahí. Es que esa es nuestra mentalidad. ¿Me explico? Es que tú lo miras así, como de alguna manera, a veces lo miramos a los primeros discípulos como, ay, qué lindo hubiera sido, ¿no? Que yo hubiera estado ahí andando con Jesús, ¿no? Y en el mar de Galilea, ahí, o alrededor del mar de Galilea, ve lo que hace Jesús y todo esto. Un ratito, eso es por culpa de tu mentalidad. Pero la mentalidad de Dios lo mira de otra forma, ¿me explico? Más bien la mentalidad, Dios más bien diría, más bien tú estás en mejor posición que ellos. ¿Qué decía Jesús? ¿Os conviene que yo me vaya? ¿Os conviene? Claro, nosotros lo miramos así, pero Jesús dice, no es lo mejor. Lo que viene después es lo mejor. Y lo mejor que viene todavía. Como algunos dicen, ¿cómo dicen? Lo mejor está por venir. En ese sentido, la presencia de Dios, espera nomás, realmente lo mejor está por venir todavía, realmente, ¿no? Aunque ya estamos ya avanzando y estamos ya en algo bastante mejor que el pueblo de Israel en el desierto, con todo su tabernáculo y la columna de fuego en la noche y la nube de día y todo eso. Claro, nosotros lo cantamos y con una mentalidad un poquito, wow, qué tremendo, es como, qué hermoso haya sido y todo eso. Dile a que está a tu lado, tienes que abrir tus ojos, que tú estás en una mejor posición que ellos. Oigan, ¿no? Entonces, por eso, el tabernáculo, bíblicamente hablando, de la presencia de Dios hablando, del reino de Dios estableciéndose en la tierra, es una revelación limitada. Vayamos al templo, que hemos hablado también la semana anterior. ¿Cómo lo llamo al templo? Una revelación ampliada ya. Ya las cosas se ponen un poquito mejor ya. Ya las cosas se ponen un poquito, en algún aspecto peor para algunos, vamos a ver hoy día por qué, pero digamos, entendiendo lo que estaba pasando ahí, y me refiero especialmente cómo Dios se reveló a través del rey Salomón, que construyó el templo, ¿verdad? No solo él, obviamente con muchas ayudas, con muchos trabajadores, etcétera, etcétera. Pero él vio la inauguración y llevó adelante la inauguración y dice unas palabras que hemos compartido también, por eso es una revelación ya ampliada, donde el rey Salomón decía en 1 Reyes 8:27, diciendo el mismo rey Salomón, cuando él acabó de construir el templo, estoy haciendo un pequeño resumen de la semana anterior, ¿verdad? Cuando él acabó de construir el templo, el rey Salomón tiene una revelación más amplia, una revelación más clara que lo que tenían en el desierto. ¿Cuál es la revelación? En el verso 27 dice, pero, ¿cómo vas a iniciar el servicio en esta casa de Dios, hermoso templo y toda una hermosura de templo? ¿Cómo lo vas a inaugurar con una palabra pero? Como que, bueno, hay algunas cosas que hay que entender. Y realmente hay algunas cosas que hay que entender.
Dile a que está a tu lado, belleza de la palabra pero. Es muy bella en la Biblia. Observa la palabra, cuando aparece la palabra pero, es una hermosa palabra. Introduce un cambio, ¿no es cierto? Gramaticalmente, semánticamente, ¿no es cierto? Introduce un cambio, ¿no? en la idea. Y realmente aquí Salomón muestra el cambio de la idea de la presencia de Dios. Es una revelación ya más ampliada. ¿Qué entendió Salomón? Pregunta Salomón, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Eso era la comprensión del desierto. Aquí mora Dios, aquí vive Dios, aquí está Dios en medio nuestro. Lo que dije la semana, una fe un poco infantil, ¿sí o no? Aquí habita Dios. Está bien para esta época, una revelación limitada, está bien. Pero Salomón hace esta pregunta, ¿será así? ¿Será cierto que Dios mora en la tierra? ¿Que Dios habita aquí? Claro, yo acabo de construir mucho por él, entonces ¿para qué has construido, sí o no? Pero Él ha construido porque eso era lo que debía hacer en este tiempo, en este momento, y lo que ellos querían o lo que ellos sentían en su corazón, tal como su padre David, Dios que le dijo, haz todo lo que está en tu corazón, ¿no es cierto? ¿Y qué sintió David? Yo quiero hacer una casa para Jehová mi Dios. De alguna manera expresa su honra y su glorificación y adoración a Dios, ¿sí o no? Pero Salomón, su hijo, entiende algo muy importante. Por eso justamente también de alguna manera era el hombre más sabio sobre la tierra, ¿no? Y como dije, o como dice la palabra, ¿de dónde recibió su sabiduría? Porque Dios también le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Ahora Salomón ya no pidió casa, Salomón pidió algo mejor todavía. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Interesante, ¿no? Como la revelación se amplía y se mejora. Y dice, ¿acaso Dios morará sobre la tierra? Y dice Salomón, he aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa, tan hermosa como tú quieras que sea? Grande, hermosa y bella y una gloria. Creo que cuando la inauguraron todos miraron, wow, así sí o no. ¿No? Sin embargo, en esta casa que yo he edificado, por cierto, muy hermosa, aquí no habita Dios. ¿Podemos entender esto? ¿Podemos entender esto? ¿Lo que entendió Salomón? Sí. Dios morará sobre la tierra, he aquí que los cielos de los cielos en los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Ahora, yo no estoy solo en esta consideración de que Dios no habita en una casa hecha por mano de hombre. Eso también se le reveló en el juicio cuando Esteban estaba siendo enjuiciado. ¿Se recuerdan de Esteban? En el libro de los apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como lo llamamos el primer mártir de los discípulos, ¿no es cierto? Y muéstranos por favor Hechos 7:47. Justamente Esteban, ¿no? Porque ¿cuál era la acusación hacia Esteban? Dos cosas, los cuales él blasfema y él está en contra. Él está en contra de la ley de Moisés, le calumniaban, que no era cierto. Y también la segunda calumnia era que Esteban está en contra de la casa de Jehová, del templo en Jerusalén. Él está en contra, tal como su maestro. ¿Qué decía su maestro? Destruyen esta casa y yo lo voy a reedificar en 3 días. ¿Se recuerdan? ¿Y cómo lo entendían? Claro, Jesús hablaba de otra cosa, pero ¿cómo lo entendían? Que ha venido para destruir el templo. Ha venido para destruir el templo. Pero eso era la verdad lo que decía Jesús.
Cuando él decía, destruyen ese templo y en 3 días lo voy a levantar, no estaba hablando del templo en Jerusalén ahí como edificio. Entonces, en Hechos 7:47 nos dice lo siguiente. Esteban habla en su defensa, en este juicio. Esteban habla. Mas Salomón le edificó casa. ¿A quién? A Dios. Y menciona Esteban lo que acabo de decir, diciendo, afirmando Esteban, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Hasta ahí nomás. El Altísimo Dios, Jehová, nuestro Señor, Dios del Creador de los cielos y de la tierra, dice Esteban, así bien claro, entendiendo las palabras de Salomón, entendiendo y diciendo Esteban, que el Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, no habita ni en esta casa en Jerusalén, ni en ninguna otra casa, porque Él no mora en templos hechos por los hombres. Él no mora ahí. Amén. Amén. No me estoy inventando, eso dice la palabra bien claramente. Y eso es por eso. ¿Por qué mataron a Esteban? Por esa declaración. Diciendo, en ese templo que ustedes casi adoran, lo admiran, el templo de Jerusalén, el templo de Jerusalén. Hoy día también hay gente, ¿no? El templo. Lo que ustedes tanto admiran, Esteban decía, Dios no habita ahí. Dios no está ahí. Por otra razón más que voy a decir más adelante, realmente Esteban tiene razón, Dios no habita aquí. Un ratito, Dios no habita en ese lugar. Y por eso lo arrastraron afuera y le apedrearon. ¿Se recuerdan? Por esa declaración. Tenemos que entender un poco por qué lo mataron. Por eso lo mataron. Porque él negaba que Dios habitaba en ese templo. Cuando ellos estaban, no, aquí habita, ¿qué te pasa? ¿Se dan cuenta? ¿Qué decía el profeta? Vayamos a Isaías, vamos a leer no las palabras repetidas por Esteban, sino vamos a ver las palabras originales de Isaías, porque Esteban también se ha prestado de las Escrituras. Día que está a tu lado, tú debes para toda enseñanza prestarte de las Escrituras. Estaban hacia eso. Y vamos al original, lo que decía el profeta. Isaías 66, versos 1 y 2. ¿Qué decía? ¿Qué decía el profeta Isaías? Jehová dijo así. Y mira lo que dice Dios. El cielo es mi trono. O sea, ¿lo entendemos? El cielo. Porque para nosotros es inalcanzable. El cielo es mi trono. Y la tierra que nosotros estamos y vivimos y admiramos y todo eso, es el estrado de mis pies. ¿Qué es la tierra? Es así. Ahí. Es la tierra. Es el estrado de mis pies. Ahí descansan mis pies para el Rey del universo. Es una ilustración, obviamente, no es una realidad, así como que dónde son los pies de Jehová, pero muestra algo que muestra que Dios es muchísimo más grande que todo el universo. Y eso entendió Salomón, por eso tenía una revelación ampliada, porque Dios es más grande, no solamente que esta casa, Dios es más grande que todo el planeta Tierra. Dios es muchísimo más grande que todo el universo. ¿Qué has dicho? 45 mil millones de años luz. Ni entendemos. ¿Y dónde está todo el universo? ¿Qué dice la palabra? El profeta Isaías también. Mira, ese huequito ahí cabe todo el universo de Dios. Lo que Él ha creado así como una bolita está. Los 45 mil millones de años luz, ahí está en el hueco de su mano. Ahí está. Es decir, Dios es muchísimo más grande de todo lo que en cuanto existe. Amén. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies.
Y dice Dios, por parte del profeta Isaías, dice Dios, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde? Si el cielo es mi trono, ahí me siento. Antes ya decía Isaías, todo el universo, todo el cosmos entra en el hueco de su mano. ¿Qué casa me van a hacer? Dice Dios acá. ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde yo voy a reposar? O sea, entiendan en otras palabras, dice aquí Dios. Y dice el verso 2, mi mano hizo todas estas cosas. Todo lo que ustedes admiran y, que la casa de Jehová y todo eso, mi mano hizo todas esas cosas, las estrellas, los planetas, los sistemas, el sistema solar, el universo, las galaxias. Todo lo hizo mis manos, dice. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero ahí dice algo muy interesante. Pero ¿dónde realmente habita la presencia de Dios? Dice Dios mismo, pero, otra vez el pero. ¡Ja! Bendito pero. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Por eso Mateo también decía, o Jesús decía, pero Mateo lo escribió, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Porque Dios mira al que es pobre y humilde de espíritu, es decir, que reconoce su condición, de su necesidad de este Dios inmenso, que su vida le debe a Él. Amén. ¿Y qué más? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué casa van a construir para mí? Pero yo estoy con esta persona que se humilla ante mí, que me reconoce como rey. Ahí estoy cerca. Y a la persona que tiembla a mi palabra. Ahí estoy. ¿Qué casa van a hacer para mí? Revelación ampliada. Amén, amén. La verdad, ¿qué pasó con el templo que Salomón había construido en su vida? ¿Qué pasó con el templo en el 586? Los profetas como Jeremías, como Ezequiel, profetizaron eso. Será destruido. Será destruido, así como Jesús también lo profetizó, ¿no es cierto? Será destruido. ¿Qué dijeron los israelitas en esta época a los profetas Jeremías y Ezequiel que será destruido? ¿Qué dijeron? ¿Estás mal? ¿Estás loco? Dios jamás va a permitir eso. Eso era su mentalidad, ¿me explico? ¿Estás mal? ¿Cómo Dios va? Más bien Él nos ha encargado, más bien es la habitación de Dios. Ahí mora Dios, ahí vive Dios, ahí le servimos, le adoramos. Sí nos hemos equivocado en alguna época, alguna gente, etcétera, pero al final aquí mora Dios, aquí. ¿Cómo va? Dios no, jamás. Para hacerlo corto, los israelitas no podía llegar a su mente en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, que Dios permitiera que el templo fuera destruido como los profetas anunciaban. No podía llegar a su mente, ¿me explico? No tenía cabida, no, es imposible. Por eso Jeremías fue echado al calabozo, adentro, ¿no? etcétera. No creían, falso profeta, falso. ¿Qué pasó en el 586 antes de Cristo? Creo que en el mes Abib. Creo que el 9º día, ¿no? En el mes Abib. ¿Qué pasó? Los babilónicos entraron a Jerusalén y lo saquearon, lo destruyeron, lo quemaron todo. Por eso escribió Jeremías el libro Lamentaciones.
Por eso. Porque aunque Jeremías lo sabía por la profecía que Dios le había dado, igual para Jeremías era inconcebible. Ve el templo de Dios, la habitación de Dios, la ciudad hermosa de Jerusalén, la ciudad que adora a Jehová Dios, en cenizas. Lean el libro de Lamentaciones, cómo lloraba y reclamaba a Jeremías. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ya no somos nada. Léanlo, es tremendo. Pero antes, por eso también Dios le advirtió y le habló a Jeremías. ¿Qué hizo Jeremías? De alguna manera tuvo la oportunidad Jeremías de entrar al templo antes que vinieran los babilónicos y se llevara el arca del pacto. Jeremías, el profeta Jeremías, se llevó el arca del pacto y le escondió en un lugar que nunca después ya fue descubierto. ¿Me explico? Nunca más fue descubierto. La gente se pregunta, ¿por qué no hay el arca? ¿Dónde está el arca del pacto? ¿No? Algunos dicen en Egipto, quizás no. Nada que ver. A ver, dile que está a tu lado así como bien paseño. Nada que ver. Nada que ver. ¿No? Claro, ¿no? No. Jeremías tomó el arca del pacto y lo escondió en una montaña, en la cueva, que después se perdió el rastro. Eso dice un libro histórico. ¿Conocen el libro de Macabeos? No es un libro inspirado por el Espíritu Santo, pero tiene registros históricos. ¿Me explico? Tiene registros históricos. Es como cuando tú quieres saber de la historia de Bolivia, ¿no? ¿Qué pasó ahí con Simón Bolívar y ese de José Antonio Sucre y cómo era? ¿Qué haces para saberlo? Agarras un libro de historia, ¿no? Que todos los que... Ahí tenemos la carta de la independencia en Sucre, ¿no? Cualquiera que dudara que Bolivia es un estado independiente, ahí está la carta, la han firmado. O sea, son datos históricos, son documentaciones históricas que nos muestran la historia. Algún hecho en un momento. Así también el libro de Macabeos es un libro de historia, de la historia del pueblo de Israel, ¿no? En el siglo II y I antes de Cristo. Y entonces escribe, ¿quieren que lo lea sí? Allá, lo leeré entonces. Está en 2 Macabeos, ¿no? En el capítulo 2, verso 1, 4 y 5. Dice así, ya no es palabra de Dios, ¿no? Sino, dice así, el libro de la historia de Israel. Así lo voy a decir, ¿no ve? Entonces dice, en otros archivos también se lee que el profeta Jeremías dio a los desterrados la orden de recuperar el fuego tal como se dijo. Es decir, se está hablando del profeta Jeremías, de lo que nosotros leemos en la Biblia. Bien, verso 4. En esos mismos archivos se lee que por orden de Dios a Jeremías, por orden de Dios, el profeta tomó la tienda y el arca y subió al cerro donde había subido Moisés y de donde había contemplado la herencia de Dios. 5. Al llegar allá, Jeremías encontró una gruta que servía de habitación, o sea, de resguardo, y depositó allí la tienda y el arca, con el altar de los perfumes, y dice terminando, y luego clausuró la entrada. Si tú sigues leyendo, puedes observar todavía que posteriormente buscaron algunos, pero luego no encontraron ya el camino. Es decir, está perdido. ¿Por quién? Por Jeremías. Les digo todo eso para que podamos comprender algo donde quiero llegar, ¿no? Entonces, y el profeta Jeremías
recibió justamente, parece que en esta orden que Dios dio a Jeremías de sacar el arca y de guardarlo en un lugar desconocido, que se perdiera por siempre, tiene un propósito de Dios. ¿Cuál sería el propósito de Dios? Para traer no solamente una revelación ampliada, sino para traer una perfecta revelación de la presencia de Dios. Porque vieras cómo casi lo adoraban al arca del pacto. ¿Me explico? Algo muy similar lo que pasó con la serpiente que levantó Moisés en el desierto, y luego hicieron una serpiente de bronce y empezaron el pueblo de Israel a adorar a esta serpiente de bronce. Por eso Dios le dijo a Jeremías: esconde esta arca, que ya parece objeto de adoración. Ya no están adorándome a mí, sino al templo y al arca y las cortinas, los objetos de oro ahí y el altar. Dile que está a tu lado: necesitamos revelación no solo ampliada, sino exacta. Jeremías parece que en esta misma orden que Dios le decía que debes esconderla, el arca del pacto, recibe aparte una profecía. Eso sí está en la Biblia. Ya volvamos a la Biblia ahora, a la palabra santa de Dios, ¿no? Es bueno leer esos libros, lo que llaman los católicos deuterocanónicos. Sí, es muy bueno leerlo porque son libros de historia de Israel, entre Malaquías y la venida de Jesucristo. Tú puedes ahí leer, hay algunas fábulas también, etcétera, etcétera, pero Macabeos, primera y segunda Macabeos, especialmente primero, también vale mucho la pena porque podemos aprender de la historia del pueblo de Israel en esta época. Muy bien. En su lucha contra los griegos, con la ayuda de los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, Jeremías capítulo 3, verso 16. Eso ya es palabra de Dios, ya no es libro de historia nomás, ¿no? Sino palabra de Dios. ¿Qué decía Dios a Jeremías? ¿Y qué escribió Jeremías como profecía? Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová. En otras palabras, va a haber una época y quiero y exijo que se olviden. Dile a que está a tu lado: olvídate del arca del pacto. Olvídate del templo construido por Salomón o lo que tú quieras. Olvídate. Aquí Dios dice por profeta Jeremías: no se dirá más arca del pacto de Jehová. No interesa ya, en otras palabras, no importa, no tiene relevancia, no tiene importancia el arca del pacto de Jehová, con tal que ni siquiera se va a llamar ya así. Ni vendrá el pensamiento. Como en algunas iglesias evangélicas, por cierto, ¿no? Hoy día construyen como un arca del pacto y le ponen ahí, ¿no? A veces por una ejemplificación o para que podamos entender cómo era en esta época histórica, se puede hacer algo así. Pero en algunas congregaciones lo tienen ahí como que, ahí está la presencia de Dios como un símbolo. No, por favor, dile a que está a tu lado, olvídalo. Como una cuestión de historia para ver cómo era, no hay problema si aprendemos. Pero si es una cuestión ya de culto, no, ya no se va a llamar más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, dice Jeremías, ni se acordarán de ella. No tiene importancia, no tiene relevancia, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos. Y mira, ¿qué más importante aún? Ni se hará otra. Claro, porque de repente algunos
quisieran reconstruir el templo, botar ahí la cúpula dorada ahí, ¿no es cierto?, de los musulmanes, botarlo todo ahí. Algunos dirían, para provocar una guerra, tercera guerra mundial, y qué sé yo, digamos, ¿no? Y vamos a construir el templo. Claro, ¿qué haría falta? Aparte del sacrificio, ya tienen todo listo, ya todo la vestido de los sacerdotes, ya saben quién va a ser su musulmán elegido, ya bla, bla, bla. ¿No? Entonces, de alguna manera van a hacer una réplica también del Arca del Pacto. ¿Y quién manda Dios? Y no es en el Nuevo Testamento, ojo. ¿Qué manda Dios? No se hará otra. Dile a que está a tu lado, no importa, no se hará otra. Bien. Por mandato de Dios, en el 516 a.C., es decir, 70 años más tarde, el templo y Jerusalén es reconstruido. ¿Se recuerdan cuánto tiempo estaban los israelitas, o los judíos específicamente? Ya tenemos que hablar, ya la tribu de Judá nomás era los judíos. ¿Cuánto tiempo estaban en la deportación en Babilonia? Como 70 años. Claro, la palabra dice 70 años, pero debemos siempre entender un poquito eso históricamente, es siempre más o menos así. Bien. Entonces, en el 516, que es justamente 70 años más tarde, antes de Cristo, se comienza la reconstrucción del segundo templo, bajo orden de Zorobabel, gobernador de Judea en esta época. Gobernador, no era rey, ¿no? Pero, ¿por qué lo menciono? Porque era un templo doblemente vacío. Era un templo vacío. Dos veces. ¿Por qué? Uno, el Arca del Pacto ya no había. No hay Arca del Pacto desde Jeremías ya. No hay Arca del Pacto. Claro, nosotros a veces pensamos que los romanos lo destruyeron, ¿no? Como que los romanos... No, ya los babilónicos no vieron ni siquiera el Arca del Pacto. No fue destruido por los babilónicos. Jeremías se lo llevó y lo escondió y punto. Porque Dios ya no es importante. Y el templo lo construyeron y todo eso. Claro, escúchame. Desde esa época, ahí crece el judaísmo. Ahí crece el judaísmo. Ahí se desarrolla a partir del segundo templo de Zorobabel. Crece y se desarrolla el judaísmo que hasta el día de hoy existe. Pero ¿qué es el judaísmo? Ya desde sus inicios del judaísmo, por si acaso David no tenía judaísmo. Moisés no propagaba un judaísmo. Necesitamos entender estas verdades, por si acaso, ¿no? Algunos a veces quieren judaizar y todo eso. Digo, un ratito, o sea, Moisés no era judío ni judaizaba, ni Salomón, ni el rey David, ninguno de los profetas eran judíos, ¿no? Tal vez posteriormente los profetas posteriores, pero eso ya es otra cuestión, ¿no? Entonces, el judaísmo se empieza a desarrollar a partir del segundo templo de Zorobabel, 2 veces vacío. Discúlpame que lo diga así. En otras palabras, el judaísmo ya desde los inicios es una religión vacía. No por menospreciar, Dios también la utilizó en su momento para que Jesucristo pueda venir. Me explico, pero de alguna manera entendiendo, ni la presencia de Dios llegó ya al templo. ¿Se recuerdan cuando Moisés inauguró el tabernáculo? ¿Qué pasó? Se llenó la gloria de Jehová. Cuando Salomón construyó el templo, ¿qué pasó? Se llenó la gloria de Jehová. Del segundo templo no hay algo así. No hay algo así. No vas a leer en ninguna parte. Y si lo lees, muéstramelo por favor. No hay. No hay donde la gloria de Jehová llenó el templo de Zorobabel. No hay eso. Era un templo vacío. Por un lado, no hay arca del pacto. Y 2, no hay la presencia de Dios adentro. Bien. Entonces, Herodes hizo muchas ampliaciones en su época. Ya estamos llegando a la época de Cristo. Hizo muchas ampliaciones
No lo reconstruyó, sino el templo que Zorobabel había construido, que estaba ahí. Herodes lo amplió mucho, tal como lo vemos el día de hoy, ahí el atrio y la plaza del templo realmente, lo que vieron los discípulos cuando lo admiraban, ¿se acuerdan? Y le dicen a Jesús, mira el templo, ucha, qué lindo y todo eso, ¿no? Eso lo hizo Herodes así, no lo hizo Salomón ni lo hizo Zorobabel, sino Herodes, un rey extranjero que no era judío, era edomita, de Edom, ¿no? Y Jesús decía, cuando lo admiraban hacia el templo, ¿qué decía? Les voy a dar cocachos, muchachos. ¿Qué decía Jesús? Así como ustedes lo ven y lo admiran. Y cómo hablaban, ¿no? Ay, mira, Señor, el templo, sus edificios. ¡Qué lindo! ¿Saben qué? Todo eso se va a acabar. Ni piedra sobre piedra quedará intacta. Todo será quemado, todo será destruido, todo nada, hecho nada. Si no habría la cúpula dorada sobre la planicie del templo, sería así una cosa plana, nada más. Eso es hoy día. Nada. Hay unos cachivaches ahí arriba, tal vez puedes ver algunas fotos, ¿no? Hay unos arrastros, ¿cómo se llama? Fierros, cachivaches, cosas, muebles viejos, están ahí en alguna esquina, alguna parte. No es un lugar exactamente, wow, qué hermoso, ¿me explico? Miren las fotos de cómo es la planicie del templo hoy día. Es medio desordenada, está ahí. Claro, lo más bonito es la cúpula dorada ahí, digamos, ¿no? Pero después no hay algo, oye, ahí, claro, uno por la historia que quisiera llegar, digamos, ¿no? Pero no es algo, wow, ahí puedo divertir, ay, qué bonito, ahí puedo relajarme. No, es un lugar muy conflictivo, además. Hace unos meses atrás había ahí manifestaciones, ¿no es cierto? Murieron gente y bueno. Eso pasó en el 70 después de Cristo. Ahora, vayamos a la revelación absoluta de la presencia de Dios. Moisés recibió una revelación limitada de la presencia de Dios. Salomón recibió una revelación ampliada de la presencia de Dios. El Señor Jesucristo nos da una revelación absoluta de la presencia de Dios. O como decimos también, con Moisés venía el tabernáculo. Con Salomón venía el templo con piedras. A través de Jesucristo, ¿qué vino? ¿Qué vino? La encarnación. Dile al que está a tu lado, la encarnación. Miren aquí en Mateo capítulo 1, por favor vayamos, versículo 1. ¿Quién es Jesús? Sabemos obviamente todo eso, pero de manera de recordar y entender y recibir esta revelación ya absoluta. Ya no Moisés, ya no Salomón, sino hay que ver algo lo que está pasando aquí. ¿Quién era Jesús? A la introducción del libro de Mateo, lo primero que escribe como nuevo Génesis, dile al que está a tu lado, Mateo escribió un nuevo principio, un nuevo inicio, un nuevo Génesis. Así comienza el libro de Mateo incluso. ¿Cómo dice? Libro de la genealogía, es decir, del Génesis. De la genealogía del principio, del inicio de Jesucristo. Con Jesucristo comienza algo totalmente distinto, totalmente nuevo. Comienza incluso, teológicamente entendiendo, una nueva creación. Por eso, no vamos a ir a ese lugar, pero lo conocemos. Por eso Pablo sabía decir, el que está en Cristo, nueva criatura. O sea, ya es con Cristo, con Jesucristo, inicia un nuevo Génesis, un nuevo comienzo, inicia una nueva creación. ¿Y quién es Jesús? Aparte de hijo de Abraham, ¿cómo es llamado?
hijo de David. ¿Quién era Salomón que recibió una revelación ampliada? Era hijo de David. ¿Quién es Jesús? Salomón era hijo de David, por supuesto. Pero Jesús, el Mesías, es el real hijo de David. El rey David recibió profecías que generalmente en su momento temporal es aplicado a Salomón. Pero varias cosas no encajan con Salomón. Y recién leyéndolo acerca de Jesucristo nos damos cuenta, no se refería a Dios en el pacto de David con Salomón, solamente de manera limitada. La verdad se refería al Mesías, al verdadero hijo de David. Por eso Mateo lo llama a Jesús, y lo es, no solamente lo llama, sino lo reconoce, lo escribe, Jesús, hijo de David. ¿Y qué más es Jesús? Mateo 12:42. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para escuchar la sabiduría ¿de quién? De Salomón. ¿Y qué decía Jesús mismo? He aquí más que Salomón en este lugar. Es decir, mírame a mí, en otras palabras, yo soy más que Salomón. Y ustedes no quieren escucharme, no quieren entenderme, no quieren aprender de mí. Yo soy más que Salomón, decía Jesús. Una reina extranjera venía para escuchar la tremenda sabiduría de Salomón. Y aquí hay más que Salomón y no quieren escucharlo. ¿Referente a quiénes? A la élite religiosa judía. Juan 1:14. ¿Cuál es la revelación absoluta de la presencia de Dios? Ya hemos aprendido que en la época de Moisés pensaban que realmente la presencia de Dios habitaba tal cual en el tabernáculo. Salomón entiende, no es así, aquí no habita Dios. Pero Jesucristo nos trae la presencia de Dios en términos absolutos. Diciendo en el verso 14, y aquel verbo se encarnizó, fue hecho carne, se humanizó. La presencia de Dios se humanizó, se hizo humano. La presencia de Dios se hizo humano. ¿Y qué más? Y ahora Juan, al escribir eso, utiliza una palabra muy especial que lamentablemente la Reina Valera no nos lo traduce tal como Juan estaba escribiendo en griego. En Reina Valera dice, y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Pero eso no es lo que Juan escribe. Juan utiliza la palabra tabernáculo para decir que Jesús habitó en medio nuestro. La Biblia textual, la BTX, la pueden buscar en el internet cuando quieran. Buscan Juan 1:14, BTX o Biblia textual. Lo traduce de manera contundente, clara y evidente. ¿Cómo lo traduce? Correctamente. Lo traduce de la siguiente manera. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Lo traduce. Y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros. Una palabra medio así, digamos, ¿no? Pero eso es lo que escribió Juan. Jesús tabernaculizó entre nosotros. Es decir, Él es el nuevo tabernáculo. Lo que había construido Moisés y lo que había construido Salomón, aquí Dios ha construido el verdadero tabernáculo. Por eso, cuando Jesús nació, no solamente le dio el nombre Jesús, sino qué nombre le dio María y José. Emmanuel. ¿Y qué es Emmanuel? Aquí nació Dios con nosotros.
Por eso la palabra de Dios también dice, Elizabeth lo dice, la madre de mi Señor, la madre de mi Dios. Ahora suena un poco, ¿no? Un poco católico, ¿no? Pero muchas cosas de repente se rayan y ampliarlo eso también se rayan los católicos. Pero al decir de alguna manera María, Madre de Dios, tiene razón. ¿Me explico? No es que ella, digamos, ha traído a Dios y Dios no existía antes. No en ese sentido, sino en el sentido que María era el vehículo por el cual Dios se hizo carne y tabernaculizó y estuvo entre nosotros. Ahora falta algo. En el tabernáculo se manifestó la presencia de Dios, ¿verdad? En el templo se manifestó la presencia de Dios, ¿verdad? En el segundo templo se manifestó. No, porque el tercer templo faltaba todavía. No era el del templo de Zorobabel, el tercer templo. ¿Cuál es el tercer templo y tabernáculo? La encarnación de Cristo. Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne, es el verdadero templo. ¿Y qué dice Juan? ¿Qué vio? ¿Qué vieron todo el mundo? Cuando Jesús se tabernaculizó y habitó entre nosotros, el verdadero y genuino y real, ya no en figura, sino real presencia de Dios debía manifestarse, ¿sí o no? ¿De qué manera? Juan lo dice. Y vimos su gloria. En el segundo templo de Zorobabel no vivimos gloria. En el judaísmo, en el inicio del judaísmo, no vimos gloria. Vino Jesucristo y tabernaculizó, acampó como tabernáculo en medio nuestro, Dios hecho hombre, y vimos su gloria. Aquí sí está la gloria. Ahí está la gloria de Dios. Amén. Amén. Verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No vamos a leer eso más, pero ¿se recuerdan cuando los discípulos preguntan a Jesús, muéstranos a Dios? ¿Se recuerdan? Muéstranos al Padre, muéstranos a Dios. ¿Qué decía Jesús? Tanto tiempo estoy con ustedes y no me han visto. El que me ha visto a mí ha visto a Dios. Yo soy la encarnación de Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios, decía Jesús. No estoy diciendo yo de mí, ¿no? No lo vayan a editar la prédica después. Mira, el pastor Reina lo abrazó. Yo soy Dios, dice. No sé. Jesús decía, por si acaso, ¿no? No edita mi prédica, por si acaso, ¿no? Entonces, yo soy Dios, decía Jesús. La madre de mi Señor, la madre de mi Adonai ha venido aquí. Mi Adonai ha venido a través de mi prima, ¿era no? De mi prima María. ¿O sobrina? Prima, ¿no? Prima. ¿Cómo es la adoración? Juan 4. ¿Cómo debe ser la adoración entonces? Cuando Tomás vio a Jesús, Dios hecho hombre y además resucitado, ¿qué hizo Tomás? Hizo lo más correcto del mundo. Cayó postrado ante Jesús, exclamando y diciendo, mi Señor, mi Dios. Amén. Mi Señor, mi Dios. Verso 19.
No vamos a ver toda la conversación de Jesús con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? La mujer samaritana. En el verso 19, Jesús le revelaba cómo era su vida y todo eso, claro, porque es Dios, por supuesto. Ella, ¿qué entiende? Parece que tú eres el enviado especial de Dios, el Mesías. Aquí todavía lo llama profeta. ¿No? Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Parece que Dios está hablando a través de ti. Está reconociendo la mujer samaritana. Lo que la élite religiosa, los judíos en Jerusalén, no podían darse cuenta. Y esta mujer samaritana, por cierto, rechazada y menospreciada por la élite religiosa judía de Jerusalén, porque rechazaban y menospreciaban a los samaritanos. Esta mujer samaritana se dio cuenta mejor que toda la élite religiosa en el templo. Tanto fariseos, saduceos, esenios, lo que tú quieras. Herodianos, lo que tú quieras. La mayoría no se dan cuenta ni quién era Jesús. Aquí una mujer samaritana, despreciada, menospreciada, rechazada por una condición de ser samaritana, por una condición de ser mujer. Pero ella tiene mayor revelación. Y aún en todos sus pecados, ¿cuántos maridos tenía? 5. Y el que tiene ahora ni era de ella. ¿No? O sea, toda una condición, por decirlo así, miserable humanamente hablando. Pero Jesús la elevó y le permitió ver quién es este Jesús. Y ella comienza con eso diciendo, parece que eres profeta. Eres una palabra de Dios para nosotros, parece. Y en el verso 20 dice, Señor, nuestros padres, referente a los samaritanos, adoraron en este monte. ¿Cómo se llamaba este monte? Gerizim. Dile que se está al lado. Gerizim. Gerizim. Ahí adoraron nuestros padres. Y vosotros decís, los judíos, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es decir, nosotros los samaritanos decimos en Gerizim debemos adorar, en Siquem debemos adorar, en el templo de Siquem, que los samaritanos construyeron otro templo paralelo, un templo de competencia, como que aquí hay congregación y ahí hay un grupo, ¿no? Entonces así, ¿no? En Jerusalén un templo, el templo de Jerusalén, pero había un templo en Siquem de los samaritanos, donde ellos decían, ahí debemos adorar, no deben ir a Jerusalén. Nosotros los samaritanos, el verdadero pueblo de Dios, adoramos a Jehová Dios en Siquem. No sabemos mucho de eso, porque la Biblia no nos menciona mucho de eso, pero la historia nos muestra eso, que así fue. Ahora, entonces ella pregunta, nosotros los samaritanos decimos en Siquem, en el templo de Siquem debemos, en este monte, debemos adorar a Dios. Ustedes los judíos dicen que en Jerusalén debemos adorar a Dios. Claro, pero ¿cuál es la verdad? ¿Dónde debemos adorar? Una pregunta eterna que peleaban entre judíos y samaritanos. ¿Dónde debemos adorar a Dios? ¿En Siquem o en Jerusalén? ¿Jerusalén o Siquem? Y podemos hacer tijera, piedra, papel, ¿no? A ver, ¿no? ¿Debemos hacer adoración en Gerizim o debemos hacer adoración en Moriah de Jerusalén, el monte Moriah? 2 montes había alrededor de Siquem, un monte de bendición, que era Gerizim, ahí construyeron el templo samaritano, y un monte Ebal, de maldición. Y en el valle abajo había Siquem. Escúchame, Siquem era una ciudad sumamente importante. En su época muchísimo más importante que Jerusalén. Jerusalén, nadie daba ni una moneda por Jerusalén todavía en esta época. Cuando Siquem era el centro
de la adoración a Dios en Israel. Siquem era el centro, no era Jerusalén siempre, sino Siquem era el centro. Escúchame, ¿qué pasó en Siquem? Todo lo que es antes de la monarquía, a partir de la monarquía de Israel, cambia todo. Cambia especialmente con el rey David, ¿no es cierto? Pero antes de la monarquía, antes de los reyes, Siquem era el lugar de la adoración. Siquem era el lugar donde Israel iba y buscaba a Dios. ¿Qué es Siquem? Ahí acampó Abraham. Por primera vez en la Biblia es mencionado Siquem. Ahí acampó Abraham. ¿Y qué recibió? Ahí recibió Abraham su llamado. Donde dice en Génesis 12, y tú serás bendición a todas las naciones. ¿Dónde recibió Abraham esta palabra? En Siquem. ¿Sí? El llamado de Dios recibió Abraham en Siquem. Jacob, su nieto, ¿verdad? Compró un terreno ahí. La primera propiedad del pueblo de Dios en Siquem. Jacob levantó ahí un altar al Dios de Israel en Siquem. Josué, otro, levantó un altar en Siquem. ¿Por qué? Porque en Siquem era el centro de la adoración a Dios. Por eso los samaritanos decían, eso es mucho más histórico, es mucho más adecuado. Ahí debemos adorar a Dios, en Siquem, no en Jerusalén, de los extranjeros jebuseos, ¿sí o no? David lo conquistó de los jebuseos a Jerusalén. Entonces, Josué levantó un altar ahí. Josué hizo un pacto famoso entre el pueblo de Dios, entre el pueblo y Dios ahí. ¿Se recuerdan Josué 24? Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Dónde ocurrió? En Siquem. ¿Sí? ¿Qué más? Ahí fueron sepultados los huesos de José. ¿Se recuerdan que José era que se adelantó en el tiempo en Egipto y llegó a ser una autoridad en Egipto? ¿Se recuerdan José? José, ¿no? Hijo de Jacob, ¿no es cierto? Y fue vendido como esclavo. ¿Se recuerdan de esta José? José tuvo un pedido. Lleve mis huesos a la tierra prometida y entierra mis huesos ahí. ¿Dónde fueron enterrados los huesos de José? En Siquem. O sea, eso era el centro. David cambió el centro al conquistar a Jerusalén. Bien. Entonces, etcétera, etcétera. Luego los samaritanos construyeron su propio templo ahí. Debemos entender por qué. Porque los samaritanos, en el segundo templo de Zorobabel, cuando el templo de Salomón fue destruido, en el libro de Ageo podemos leer la reconstrucción del templo, ¿no es cierto? En Nehemías leemos la reconstrucción del muro, ¿no? En Ageo la reconstrucción del templo. Y los samaritanos, las 10 tribus del norte de Israel, querían ayudar. Querían ser parte. Ellos no querían ser apartados. Ellos querían ser incluidos. En el libro de Ageo nos habla de esto. Los samaritanos querían ser incluidos. La élite religiosa judía no les permitieron. Por eso, debemos un poco entender la historia, ¿no? Es bueno eso. Me voy a disculpar, pero les va a hacer mucho bien. Amén. Entonces, no les permitieron. Entonces los samaritanos no vieron otra cuestión. Entonces si no nos permiten ser parte del templo de Jerusalén, nosotros más bien erigimos y levantaremos nuestro propio templo, que es mucho más original en su mente, en Siquem. ¿Es lógico humanamente hablando? Claro, si no nos dejan, entonces consideramos es mucho más histórico. Ahí estaba Abraham, ahí estaba José, estaba Josué, Jacob, es mucho más histórico. Bien. Verso 24. Bueno, en el 450 a.C. construyeron su propio templo y ahí establecieron los samaritanos en Siquem su
capital. Pero Jesús dice algo muy interesante en el verso 21 al 24. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, en Siquem, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. ¿Se dan cuenta que es importante entender los aspectos históricos para que podamos entender esto? Lo que está diciendo Jesús. Porque los samaritanos adoraban a Dios con su justa razón en Siquem. Los judíos con su justa razón adoraban a Dios en Jerusalén. Y la mujer pregunta ahora, esta eterna cuestión entre los dos peleados. ¿Dónde debemos adorar a Dios? Una pregunta válida, ¿no es cierto? Histórica. Y Jesús dice algo muy interesante. Ni allá, ni aquí. Qué interesante, ¿no? Dile al que está a tu lado, revelación absoluta. Ya no limitada como Moisés, ya no ampliada como Salomón, sino revelación absoluta. Ya ni en el templo, ni en el tabernáculo del desierto, ni con el arca, ni con las tablas, ni con el edificio, ni en Siquem, ni en Jerusalén. ¿Cómo debemos adorar? Como Isaías ya decía, el que es humilde y pobre en espíritu, el que se humilla ante Dios, Dios está ahí con su mirada. Y el que tiembla a mi palabra, ahí está Dios. Ya no puedes preguntar ¿dónde está Dios? Pablo decía, cerca de tu boca está. Por lo tanto, el Evangelio es, si tú confiesas a Jesús como tu Señor, serás salvo. Porque cerca de tu boca está la confesión. Depende de cómo tú crees, depende de tu corazón donde está Dios. Ahora, le dice, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, dice Jesús. Porque la salvación, evidentemente, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la salvación? No de los samaritanos, sino de los judíos. Eso está claro. Pero, otra vez esta palabra pero, aquí dice más, que es lo mismo. Mas la hora viene, y mira lo que dice Jesús, y ahora es revelación absoluta, encarnación. Jesús es la tabernaculización de Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Mas la hora viene y ahora ya está. Es decir, mujer, tú estás frente al sujeto de tu adoración. Mujer, tú estás, por eso Jesús más adelante, no vamos a leer eso ahora, dice, yo soy. ¿Y quién es yo soy? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Mujer, aquí estoy. Ella luego también entiende, ¿no? Es el Mesías. ¿Y qué hace ella? Vuelve a su pueblo, a Siquem, justamente vuelve porque toda esa historia de la mujer samaritana no ocurre. En Siquem, cerca de Siquem, en las afueras de Siquem. Ella vuelve, Sicar lo llaman ahí. Ella vuelve a Sicar, a Siquem, y anuncia, parece que hemos encontrado al Mesías enviado por Dios. Y vinieron y lo reconocieron y creyeron en él. Amén. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores no adorarán ni en el templo, ni en el tabernáculo, ni con el arca, ni con esto, ni con el otro, con ningún objeto que el hombre podría hacer, sino cómo adorarán los verdaderos adoradores. Dile que está a tu lado, verdaderos adoradores. Adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? Con espíritu humilde. Eso es lo que dice en espíritu, con este espíritu humilde de reconocimiento. Tú eres mi Rey y mi Señor. Y el que tiembla a mi palabra, decía Isaías.
en verdad. Dos condiciones para que tú y yo podamos adorar de verdad al Padre. Humíllate reconociendo a Jesús como tu Señor y Salvador, sí, pero es el Señor y ahí es nuestro Salvador, ¿no? Humillándonos delante de Él y temblando ante su palabra. Buscar, conocer la verdad para adorar de verdad a Dios. Amén. ¿Por qué así? Pues aumenta Jesús diciendo, pues Dios es espíritu. Dile a que está a tu lado, Dios es espíritu. Y así hay que adorarle. No habita, como decía Salomón, ¿qué casa voy a construir yo? Isaías decía, pero los cielos de los cielos llena, o sea, todo eso lo ha creado Dios. ¿Qué cosa vas a crear tú? ¿Qué cosa vas a hacer? La única condición que tú haces una adoración correcta ante Dios es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y dice Jesús, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoran. ¿Quién recibió la verdadera, absoluta revelación? Esta mujer, pecadora, samaritana, y discúlpame, y mujer, que en esta época era menospreciada. Por ser pecadora, por ser samaritana y por ser mujer. Esta mujer recibe la verdadera revelación, la encarnación de Dios en este mundo. Que en espíritu es necesario adorar y en verdad es necesario adorar. Tal como el profeta Isaías ya decía, los que se humillan, los que tienen un espíritu pobre y humilde delante de mí, y los que tiemblan ante mi palabra, ahí yo me agrado, ahí recibo adoración. Ahí estoy presto, ahí tengo mis ojos abiertos, ahí se cumple esa tremenda bendición. El Señor ponga su rostro sobre ti, el Señor te guarde, el Señor te bendiga, el Señor esté contigo en todo lo que tú haces, lo que tú andas. Solamente tiembla ante mi presencia y tiembla ante mi palabra. Amén. Nos pongamos de pie, por favor.